Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, pero jugoso de verdad, que ha estado circulando por internet como la pólvora. Y es que parece que nuestra queridísima Demet Özdemir, sí, la mismísima Sanemder Kenzikus, ha estado en el centro de la polémica. ¿Recuerdan ese titular que decía, gripe de Demet Özdemir causa caos en hospital? Pues hoy vamos a diseccionar ese titular, a quitarle capas y a llegar a la verdad detrás de todo este alboroto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales, porque este vídeo va a estar imperdible. Pero antes de que empecemos, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán chismes de celebridades turcas, noticias del mundo del espectáculo, reacciones a series y películas y mucho, mucho más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita. Ahora sí, vamos al grano. Ese titular explosivo, gripe de Demet Özdemir causa caos en hospital, honestamente parecía sacado de una película de ciencia ficción. Imagínense, una simple gripe causando un caos masivo. Era difícil de creer, ¿verdad? Pues bien, como suele suceder con este tipo de noticias virales, la realidad es mucho más compleja, y diría yo, un poco más aburrida. Pero no se preocupen, que le pondremos sabor al asunto. Lo primero que hay que entender es que sí, Demet Özdemir fue al hospital. Efectivamente no se encontraba bien. Pero la razón detrás del supuesto caos no fue precisamente su gripe, sino, más bien, la reacción de los fans y de la prensa al enterarse de su presencia en el lugar. Todo comenzó cuando empezaron a circular fotografías de Demet llegando al hospital. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y apoyo. ¿Qué le pasa a Demet? ¿Está bien? Recupérate pronto, reina, eran solo algunos de los comentarios que se podían leer por todas partes. Y como es costumbre, la prensa del corazón no tardó en llegar al lugar, intentando obtener la primicia y fotografiar a la actriz. Aquí es donde las cosas empezaron a complicarse. Con la presencia de los fans y los paparazzi, la entrada del hospital se convirtió en un verdadero hervidero. La gente se agolpaba para intentar ver a Demet, tomarle una foto o simplemente desearle una pronta recuperación. Esto, lógicamente, dificultó el acceso al hospital tanto para el personal médico como para otros pacientes que necesitaban atención. Algunos testigos presenciales, tanto pacientes como trabajadores del hospital, comentaron en redes sociales que la situación era bastante caótica. Describieron escenas de empujones, gritos y una gran aglomeración de personas bloqueando la entrada. Incluso algunos medios reportaron que la seguridad del hospital tuvo que intervenir para controlar la situación y garantizar el libre acceso al edificio. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad es que Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tuvo un problema de salud y necesitó atención médica. La verdad es que su fama y popularidad, especialmente en Turquía, hacen que cualquier cosa que le suceda se convierta en noticia de interés nacional. Y la verdad es que la reacción de los fans y de la prensa, aunque comprensible desde cierto punto de vista, contribuyó a generar una situación de caos que afectó el funcionamiento normal del hospital. Es importante destacar que no hay evidencia alguna de que Demet Özdemir haya hecho algo para provocar este caos. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella se sintió muy apenada por la situación y que intentó minimizar el impacto de su presencia en el hospital. Al parecer, Demet incluso solicitó a su equipo de representantes que pidieran a los fans que se retiraran y dejaran trabajar al personal médico. Este incidente nos deja varias reflexiones. En primer lugar, sobre el poder de la fama y cómo ésta puede transformar situaciones cotidianas en eventos mediáticos de gran magnitud. En segundo lugar, sobre la importancia de mantener la calma y la cordura, incluso cuando se trata de nuestros ídolos. Y en tercer lugar, sobre la necesidad de respetar el trabajo de los profesionales de la salud y el derecho a la atención médica de todos los pacientes. Pero, ¿qué le pasó realmente a Demet? Pues, según fuentes oficiales, se trataba de un simple cuadro gripal. Nada grave, afortunadamente. Demet fue atendida por los médicos, recibió el tratamiento adecuado y, tras unas horas de observación, fue dada de alta. La actriz se recuperó rápidamente y poco después agradeció a sus fans por el apoyo y la preocupación a través de sus redes sociales. Sin embargo, la historia no termina aquí. Después del incidente en el hospital, algunos medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Demet estuviera embarazada.
Estos rumores se basaban en el hecho de que la actriz había estado luciendo un poco diferente en las últimas semanas, y en que había cancelado algunos compromisos profesionales sin dar explicaciones. Pero hasta el momento no hay confirmación oficial de que Demet Özdemir esté embarazada. De hecho, la actriz ha negado rotundamente los rumores en varias ocasiones. Así que por ahora podemos descartar esa teoría. Aunque, claro, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Volviendo al tema del caos en el hospital, es importante señalar que este tipo de situaciones no son exclusivas de Demet Özdemir. A lo largo de la historia, hemos visto numerosos casos de celebridades que han generado aglomeraciones y problemas de seguridad en hospitales y otros lugares públicos. Esto demuestra que la fama, aunque puede ser maravillosa en muchos sentidos, también tiene su lado oscuro y puede generar consecuencias inesperadas. En resumen, el titular "Gripe de Demet Özdemir causa caos en hospital" es, en realidad, una exageración. La gripe de Demet no fue la causa directa del caos, sino más bien la reacción de los fans y de la prensa ante su presencia en el hospital. La situación, aunque comprensible hasta cierto punto, generó inconvenientes y dificultó el funcionamiento normal del hospital. Y aunque los rumores de embarazo siguen circulando, no hay confirmación oficial al respecto. En definitiva, una historia que nos recuerda el poder de la fama, la importancia de la cordura y la necesidad de respetar el trabajo de los profesionales de la salud. Y por supuesto, una historia que nos demuestra que no todo lo que brilla es oro y que los titulares llamativos a menudo esconden una realidad mucho más compleja. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por acompañarme un día más. Recuerden que aquí en mi canal siempre encontrarán noticias frescas, chismes calientes y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del comportamiento de los fans y de la prensa en este tipo de situaciones? ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad, incluso cuando están en un lugar público? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden que sus comentarios y preguntas son los que hacen que esta comunidad crezca y se fortalezca. Así que no se corten y exprésense. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** Ampliación de la noticia, el trasfondo de la fama y la respuesta de la sociedad ***. Pero, esperen. No cerremos el telón tan rápido. Este chisme tiene más matices de los que podríamos imaginar. Profundicemos en el contexto y en las implicaciones de este incidente para entender mejor el panorama completo. Para empezar, es crucial comprender la magnitud de la fama de Demet Özdemir en Turquía y más allá. No es simplemente una actriz popular, es un ícono. Su papel en ***Erkencikus** la catapultó a la fama internacional, creando una legión de fans devotos en todo el mundo, desde Europa del Este hasta América Latina. Esta devoción se traduce en una atención constante, donde cada movimiento, cada publicación en redes sociales y cada rumor es analizado al detalle. Su vida personal, desde sus relaciones amorosas hasta sus proyectos profesionales, es objeto de un escrutinio implacable. Los paparazzi la siguen a todas partes, y los tabloides están hambrientos de cualquier información que puedan obtener sobre ella. En este contexto, no es sorprendente que una visita al hospital se convirtiera en un evento de interés nacional. ¿Pero por qué tanta fascinación? La respuesta radica en la cultura del fandom. En una sociedad cada vez más conectada, las celebridades se convierten en figuras de identificación y en modelos a seguir para muchos jóvenes. Sus vidas, aunque aparentemente perfectas, ofrecen una vía de escape de la realidad y una fuente de inspiración. Para los fans de Demet, ella representa el éxito, la belleza y la autenticidad. Quieren saber todo sobre ella, seguir sus pasos y, de alguna manera, sentirse más cerca de su ídolo. Sin embargo, esta devoción puede cruzar la línea de lo obsesivo, como vimos en el incidente del hospital. La necesidad de ver a Demet, de tomarle una foto o de simplemente estar cerca de ella eclipsó el sentido común y la empatía hacia los demás pacientes y el personal médico.
Esta situación plantea serias preguntas sobre los límites del fandom y la responsabilidad de los fans de mantener un comportamiento respetuoso. Además, el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones es fundamental. Los tabloides, impulsados por la necesidad de generar clics y aumentar sus ventas, a menudo sensacionalizan las noticias y exageran los detalles para atraer la atención del público. En el caso de Demet, el titular "Gripe de Demet Özdemir causa caos en hospital" es un claro ejemplo de este fenómeno. Este tipo de titulares, aunque llamativos, son engañosos y contribuyen a crear una imagen distorsionada de la realidad. Los medios también tienen la responsabilidad de informar de manera ética y responsable, evitando alimentar la histeria colectiva y respetando la privacidad de las personas, incluso si son famosas. Sin embargo, en la práctica, esta responsabilidad a menudo se ve comprometida por la presión de la competencia y la búsqueda de la primicia. Otro aspecto importante a considerar es la reacción de la sociedad turca ante este incidente. En general, hubo una mezcla de indignación y comprensión. Algunos criticaron duramente el comportamiento de los fans y la prensa, argumentando que habían invadido la privacidad de Demet y perturbado el funcionamiento del hospital. Otros, en cambio, mostraron comprensión hacia la actriz, reconociendo que ella no era responsable del caos generado por sus seguidores. También hubo un debate sobre la necesidad de regular el acceso de los medios de comunicación a los hospitales y otros lugares públicos. Algunos propusieron medidas más estrictas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Sin embargo, otros argumentaron que estas medidas podrían atentar contra la libertad de prensa y el derecho a la información. En última instancia, el incidente de Demet Özdemir en el hospital nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama, la influencia de los medios de comunicación y la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente de culpar a los fans o a la prensa, se trata de entender las dinámicas que impulsan este tipo de situaciones y de buscar soluciones que permitan equilibrar el derecho a la información con el respeto a la privacidad y el bienestar de las personas. Y por supuesto, no podemos olvidar la dimensión personal de esta historia. Demet Özdemir, más allá de ser una celebridad, es una persona con sus propias emociones, preocupaciones y vulnerabilidades. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay un ser humano que necesita privacidad y respeto. El hecho de que ella se sintiera apenada por el caos generado por sus fans demuestra su humildad y su empatía hacia los demás. En conclusión, la historia de la gripe de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un espejo que refleja las complejidades de la fama, la influencia de los medios de comunicación y la responsabilidad de la sociedad. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y a ser más conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Y una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Y ahora sí, amigos, con este análisis más profundo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.